Hola, mi paciente se llama Alexia y va a realizar una sesión de pilates de 1 hora. Va a comenzar la sesión con un poco de calentamiento para calentar todas las articulaciones del cuerpo, particularmente su espalda y sus hombros. Vale, voy a comenzar para realizar un ejercicio y después realizar los mismos, ¿vale? Claro. Y va a poner en posición de bipedestación con los brazos extendidos delante y mira hacia adelante, al frente. Y después va a realizar protracción y retracción de hombro sin mover los codos, todo el tiempo en extensión de codo. Y va a realizar este ejercicio durante 2 minutos y después con un poco de reposo. Vale, vale, hazlo. Sí, extensión. Y después avanza un poco los hombros y después retrae. Avanza, retrae. Sí, sin mover todo el tiempo con la extensión de codo. Sí. Solamente los hombros. Sí, esto es mejor. Sí, esto es muy bien porque tiene toda su posición, toda su posición alineado, sus pies son a nivel de su cadera. Perdón. Vale, esto durante 2 minutos y después una sesión de reposo durante 1 minuto. Sí, ¿Ya está? ya está, sí. Durante 1 minuto y 30. Después va a continuar con un poco el mismo ejercicio, pero va a realizar los brazos arriba, con también una extensión de cabeza, y va a elevar y subir los hombros también. Es importante de cuando baja el brazo, de pasar por atrás para realizar todo el movimiento rotatorio de los hombros. Y después vuelve a realizar todos este ejercicio durante 2 minutos. Vale, realizó, pone tu brazo en extensión hacia arriba y eleva y sube tu brazo, ¿entiendo? ¿Sí? Todo el tiempo con la extensión de codo. Sí. Sí, es un movimiento muy lento y muy suave. Durante 2 minutos y después pasa por atrás. Sí. Vale, esto está bien. Y el otro también. Puede realizar los dos brazos al mismo tiempo, pero por el inicio es mejor de utilizar un brazo después de otro. Va a comenzar la sesión con un primer ejercicio. Le permite de mover su columna vertebral paso a paso y de extender un poco su columna vertebral y sus isquiotibiales. Le explico y después hacerlo. Sí. Vale. Me pone en posición de bipedestación con mis pies a la misma altura que mis caderas y mis hombros. Va a bajar al suelo, pero primero con las cervicales, después dorsales y los lumbares. Y va a tocar al más posible mis pies con mi mano. Y es importante de no realizar una hiperextensión de rodilla, porque si no bloquea la rodilla y le duele. Vale. Y cuando vuelve, realiza la misma cosa, en primero lumbares, después dorsales y último cervicales. Y es importante de respirar durante el ejercicio. Cuando inspira, levanta un poco las manos, pero cuando expira va a buscar más hacia el suelo. Vale, ¿entiendo todo? Sí, entiendo. Vale. En primero tus cervicales, después tus dorsales, cae tus brazos, relajados, sí. Inspira y expira, toca más el suelo. Inspira y toca más el suelo. Y cuando vuelve realiza la misma cosa. En primero elevar tus dorsales, tus cervicales y después tu cabeza. Realiza este ejercicio durante 2 minutos y después una pequeña fase de reposo. Después puede realizar el mismo ejercicio pero con un poco de dificultad, con una pequeña progresión. Puede incluir una pequeña rotación de los lumbares y dorsales para trabajar más músculo y el desplazamiento un poco de las vértebras. Va a primero realizar la misma cosa, pero va a tocar un tobillo, después va a pasar de otro lado y vuelve vuelve a su posición inicial. Vale, comienzo, baja de un lado,
Con las dos manos en un tobillo, pasa al otro tobillo, inspira y expira, es muy importante, y después vuelve a su posición inicial. ¿Vale? ¿Entiende todo? Entiendo. Vale. Tus dos manos juntas, va a un lado, no, en primero tu cabeza, después tus dorsales, si baja, expira, es importante. Expira y expira un poco más bajo. Después pasa a tu otro tobillo, le permite de rotar su columna dorsal. Realiza una o dos ciclos respiratorios y después vuelve con en primero los dorsales, por último cervicales y por fin la cabeza. Y por último, durante la progresión de este ejercicio, va a realizar una combinación de dos ejercicios, una sentadilla y el ejercicio de antes. Va a comenzar con una sentadilla profunda. Es importante que los talones no se elevan del suelo. Después se pone en posición de cuclillas, la cabeza se cae, extiende sus piernas y vuelve a su posición inicial de la manera que ha aprendido antes. ¿Vale? ¿Entiende todo? Vale, sentadilla profunda. Ahí los talones no se elevan. Posición de cuclillas, puede bajar tu brazo. Después, si cae tu cabeza, extiende tus piernas. Y después vuelve a tu posición inicial. Muy bien. Y realiza todos estos ejercicios durante 2 minutos varias veces y después un poco de reposo. El segundo ejercicio es cuando el paciente levanta su culo. El paciente va a ser tumbado con una flexión de rodilla, los dos, y su brazo extendidas hacia arriba, el más próximo de su oreja, ¿sí? Y va a preguntar al paciente de levantar su culo cuando inspira y baja cuando expira. Va a realizar este ejercicio durante 2 minutos. Es muy importante que preguntar al paciente de meter su ombligo. Sí, muy bien. Sí, ya está. Va a aumentar un poco la dificultad de su ejercicio con una pelota entre las manos y cuando el paciente va a levantar su culo va a cerrar muy fuerte la pelota, permite de trabajar más músculo al mismo tiempo. Si tiene, coloca la pelota hacia arriba y cuando levanta tu culo cierra la pelota, más posible con tus brazos extendidos. Sí, muy bien. Vale, inspira, levanta tu culo y cierra las manos. Expira. Relaja las manos durante que cuando expira. Eleva. Sí. Una última vez. Muy bien. Vale, para aumentar un poco la dificultad de este ejercicio, porque en este caso es un poco fácil, va en primero extender una pierna a la misma altura que la otra pierna y va a preguntar al paciente de elevar su culo y expirar baja. Expira. No más arriba, un poco más. Sí. Sí. Y después con el otro puede tomar la pelota entre las manos. Sí. Extiende la pierna y eleva. Sí, muy bien. Es importante también de meter el ombligo. Para el tercer ejercicio, va a poner al paciente en sedestación con las piernas extendidas, los pies juntos, una pequeña flexión dorsal. Es importante que la espalda sea muy recta, con los hombros que van un poco a detrás, ¿sí? Y después va a poner los brazos en extensión sobre el lado en cruz y va a rotar su columna de un lado de una manera muy lento. Sí. Va a mantener 1 minuto la posición, después vuelve y pasa por el otro lado con la mira que mira al frente. Después vuelve,
Para aumentar un poco la dificultad con los brazos bien extendidos, va a rotar hacia atrás y la mano que se sitúa delante va a tocar la punta de los pies. Bien, con la inspiración. Cuando expira, vuelve a su posición y cuando expira, va a tocar la punta. Ahí expira y vuelve a su posición inicial. Después rota, cambio de lado, expira, expira, va a tocar la pierna, expira y vuelve. Bien, y por último ejercicio puede realizar la misma cosa, pero va a tocar atrás, si rota normalmente, y va a tocar el suelo con la mano atrás, va hacia la... Sí, muy bien. Expira y vuelve a la posición inicial con los brazos extendidos a la misma altura. Después vuelve, cambia de lado, va a tocar el suelo. Muy bien, expira, vuelve a la misma altura los brazos y vuelve a la posición inicial. Para el último ejercicio va a permitir de reforzar sus abdominales porque es muy importante para un poco relajar su musculatura lumbares. El paciente se coloca tumbado y va a hacer una extensión de las piernas. Sí, coloca la banda entre sus pies y sí. Es muy importante que el paciente junta sus pies. Cuando expira es la posición inicial. Expira, eleva el pecho. Expira y expira, baja las piernas de manera muy lento, el más bajo posible sin que tocar el suelo. Y vuelve a la posición inicial. Sí, baja la cabeza. Va a realizar una nueva vez. Expira. Expira, levanta la cabeza y el pecho. Después expira. Y expira cuando baja las piernas. Es importante que contrae todos sus abdominales y vuelve sus piernas. Vale, sí, quita las bandas. Sí, un poco de reposo, 2 minutos, porque son ejercicios muy difíciles para los abdominales. Va a complicar un poco con una pelota. Va a realizar una extensión de pierna hacia arriba. Va a colocar, normalmente la pelota es un poco más pequeña. Y va a inspirar. Expira, levanta un poco la cabeza. Expira. Y baja las piernas de manera muy lento. Y vuelve sin tocar el suelo, es muy importante. Sí, baja la cabeza. Una nueva vez. Sí, vuelve muy bien. Y baja la cabeza. Y para terminar la sesión va a realizar un poco de estiramiento. Es bien de realizar un estiramiento de isquio en este caso porque son muy a corto y muy tenso. Vale, el paciente me coloca una pierna en extensión y cuando expira es la posición inicial y cuando expira va a aumentar un poco su flexión dorsal. Hasta que el paciente me ha dicho que le duele un poco o más a este nivel, a nivel de la fosa poplitea. Sí, me duele más. Me duele mucho, así. Y también está bien de realizar con las dos piernas. Muchas gracias. Y puede poner los pies sobre el abdomen del fisio, como el fisio puede continuar su sesión y el paciente se estira los isquiotibiales. Y cuando expira, el fisio avanza un poco para estirar más sus isquiotibiales. Y está bien de realizar todos estos ejercicios durante 2 minutos, 3 a 4 veces, porque los isquiotibiales es un músculo que son muy tenso y pienso que está bien de estirarlo en todas las sesiones de pilates. ¿Vale? Y la sesión se pasa bien, sí, muy bien. Sí, muy bien, gracias.